profesor me dice su nombre y su cargo, por favor. Raúl Trujillo Trujillo, soy catedrático investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. Profesor, pues estamos viendo dificultades en el tema del empleo en este país. Sin embargo, hay quienes afirman que son los jóvenes los más afectados por esta situación. ¿Cómo se describe esto que se está viviendo y sobre todo en el caso del desempleo juvenil? Bien, para poder hacer referencia a este fenómeno, esta problemática, es necesario remitirnos a lo que sucede en la crisis del 2008, que son lo que hoy estamos viviendo son los remanentes de esa crisis que fue evolucionando. Primero una crisis inmobiliaria, luego una crisis financiera, después una crisis de liquidez, después una crisis de confianza y después una crisis de deuda. Y evidentemente hoy estamos todavía dentro de la crisis. ¿Qué quiere decir con esto? Que ha venido mutando, se ha ido convirtiendo. Pero en realidad la asignatura pendiente es el empleo. El empleo que no ha podido disminuir de una manera sustancial, pero a pesar del crecimiento incipiente que se ha dado en el mundo. Entonces, Estados Unidos ha hecho su política monetaria a partir del requerimiento de crecimiento del empleo. O sea, hoy ya está saliendo de esa política, ha disminuido, ha cambiado, estar inyectando liquidez al sistema para evitar que haya más desempleo. Entonces es un desempleo que llegó alrededor de un 12%, ahorita se ubica alrededor de un 6%. Entonces esto lo que nos está marcando es que a nivel internacional se ha presentado el fenómeno del desempleo. A países como España tienen un nivel muy elevado de desempleo. Evidentemente que en cada uno de los casos y las diferentes regiones sociopolíticas, sus orígenes son de diferente naturaleza. Bien. En México mantenemos un nivel de desempleo del promedio de un 5%. Estamos hablando de un nivel de 52, 50 y tantos millones de población económicamente activa y un desempleo de alrededor de 2,5 millones de personas. Bueno, pero dentro de este desempleo, las que han sido los sectores más afectados son el sector de los jóvenes. O sea, el desempleo juvenil es uno de los que ha impactado. Y vuelvo a repetir, no nada más es a nivel nacional, México, sino es a nivel internacional. Pero bueno, centrándonos en lo que es México, hay el aspecto de que el desempleo juvenil está provocando otras consecuencias sociopolíticas. Este desempleo juvenil está dado por una precariedad en el empleo. ¿Qué quiere decir esto? Bajos salarios, una incompatibilidad con la relación que hay entre el perfil de formación de las universidades con el mundo de los negocios. O sea, los jóvenes, hoy por hoy, nuestras generaciones son generaciones más preparadas, pero
ese problema se ha convertido en desocupación. ¿Por qué? Porque no hay las oportunidades para poderse desarrollar. No hay espacios. Y esto, pues evidentemente, frustra a los jóvenes. Situación que también se puede ubicar dentro del fenómeno de los ninis, jóvenes que se frustran dentro de una realidad que no les permite desarrollarse. Sus expectativas se ven truncadas. Claro. Entonces, los jóvenes entre 14 y 29 años son los que están ubicados en este problema de la desocupación juvenil. ¿A cuánto llega esa desocupación juvenil? Estamos hablando, hay cifras de diferentes orígenes, algunos hablan de 35 millones de jóvenes, pero también aquí hay que tomar en cuenta el otro aspecto que es la informalidad y el subempleo. O sea, la informalidad es producto de la precariedad en el empleo. O sea, los jóvenes no tienen espacios y pues aún preparados se van a buscar un espacio en la informalidad. Alrededor de 200 pesos, 2 o 3 salarios mínimos es lo que está en promedio dando la formalidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces los jóvenes pues, no están a gusto y buscan un lugar donde puedan obtener mayores ingresos. Pero también se gesta el fenómeno de la subocupación. O sea, hay jóvenes o hay personas que para poder incorporar mayores ingresos a su dieta, pues tienen que trabajar horas en un lugar y luego a completar. Esto ha sido producto de una política de competitividad de bajos salarios ante la competencia mundial. ¿A qué me estoy refiriendo? México depende en gran parte de las exportaciones que hace hacia Estados Unidos. Alrededor del 60% de su producción, sobre todo en el renglón de la producción de vehículos automotores, de la producción de hidrocarburos y por otro lado de las remesas. O sea, todo eso es una combinación de nuestra propia estructura económica y social que hemos diseñado, la estamos viviendo. Evidentemente, últimamente se han dado unos pasos hacia reformas. Se dio la reforma laboral, se volvió otra vez a estudiar el fenómeno y lo que se trata es de buscar incorporar de la informalidad a la formalidad en el empleo. Esto ha dado algunos resultados. Hoy por hoy se dan cifras del INEGI de alrededor de que ha disminuido el desempleo en México. Se ubica en promedio en 5%. Para agosto ya se dan cifras de 4.8%. Sí. Pero anda en una banda más o menos del 5%. En unos meses más, en otros meses menos, pero la banda promedio es eso. Y eso ha sido desde la crisis del 2008. O sea, no hemos podido
resolver la problemática. Es la asignatura pendiente. ¿Qué le representa a un país como México tener esos niveles de desempleos? Hay quien podría decir que el 5% es una tasa baja, sin embargo estamos hablando de que es una población económicamente activa que es de 52 millones y que además parte de esos 52 millones la mayoría está en el sector informal. ¿Qué le representa en el conjunto de la economía a un país como esta situación? Claro. Cada caso en particular hay que verlo dentro de su contexto y dentro de su problemática. Evidentemente, si la comparamos con lo que sucede en otros países como España, que andan en alrededor de un 25% del desempleo, comparado con un 5%, pues diríamos estamos. Pero a nivel internacional estamos catalogados en México en el 4º lugar como país de desempleo juvenil. Entonces muy alto, entonces estamos hablando también de ninis de alrededor de 7 millones, de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Entonces todo esto está gestando una inconformidad social. Pero también mucha de la, si no culpa, sí por lo menos ha intervenido, son las propias universidades. Las universidades que no han sabido identificar su papel como formadores para el trabajo. Sí, cada universidad tiene sus propios principios, ¿no? O sea, yo voy a capacitar, voy a formar gente con una corriente de pensamiento y una forma y eso y lo otro. Pero no hay una correlación con su medio, con su entorno. ¿Qué hace una universidad? Produce gente capacitada, gente con habilidades, con capacidades, ¿sí? Y entonces esas capacidades pues no son acordes con las que necesita el medio en el que subsiste, ¿no? Entonces hay carreras que pues están saturadas, las sociales sobre todo, y es ahí quizás donde existe un gran índice de desocupación. Hay universidades privadas, hay universidades públicas. Las universidades privadas están formando a sus propios cuadros para poder insertarlos en el sector productivo. O sea, ellos desarrollan su propio perfil. Por eso es muy contrastante el que un egresado de una universidad pública contra uno que es de la universidad privada, la universidad privada pueda aspirar a incorporarse más fácilmente al medio laboral. ¿Y qué le quedan a los de las universidades privadas, públicas? Pues incorporarse a los niveles de operación con las precariedades correspondientes. Bajos sueldos, falta de seguridad social, falta de expectativas para desarrollarse. Aquí hay un fenómeno que es necesario subrayar. Es que la mayoría de los jóvenes que están más preparados tienen más dificultad hoy para poderse incorporar a la vida laboral. O sea, como que les estorba, ¿sí? Para poderse incorporar a una organización el haber estudiado. Sin embargo, los jóvenes salen de las universidades y como ven que el medio no les da las expectativas que ellos quieren, se regresan a la universidad para poder desarrollar mejor preparación, para de esa manera tener un grado que pues a lo mejor les puede permitir insertarse más fácilmente al sector. Eso no está ocurriendo. En México tener estudios profesionales ha dejado de ser una garantía para poder tener acceso al empleo. Sí. Nuestras generaciones de los años 60
siempre nos desarrollamos con la idea de que siendo un profesional tenías resuelto tu futuro. Y hoy estamos dándonos cuenta que no. Porque México es un país de jóvenes. O sea, los jóvenes pues buscan oportunidades y están dispuestos a sacrificar ingresos con tal de tener una oportunidad. Porque ¿qué te exigen para poder entrar a un trabajo? Experiencia. ¿Cómo vas a tener experiencia si no tienes la posibilidad de poder trabajar? Entonces, o atiendes el estudio o atiendes la universidad, entonces tienes que tener. Entonces, México, yo no sé si en otros países, pero pienso que eso también debe de ser a nivel mundial. Pero está más marcado en unas latitudes que en otras, ¿sí? Donde el desarrollarte intelectualmente, culturalmente, con habilidades incluso técnicas, no te da la posibilidad o no te garantiza la posibilidad de incorporarte al medio laboral. Ahora, en el sector de los ninis se ha observado en estudios que se han hecho en México que la mayoría de estos jóvenes son de clase media alta. O sea, los jóvenes que tienen mayor oportunidad de poder trabajar son los gentes con capacidades básicas. O sea, están dispuestos si no tienen ingreso, pues el que venga es bueno. Claro. Entonces, contrastado con aquel que invierte, porque lo que hace un estudiante es invertir, ¿verdad? Para el futuro, pues esas inversiones se están perdiendo. Entonces los talentos en México se pierden, ya sea que no se desarrollen potencialmente o que tengan que buscar fuera del país. Ahora, se viene un problema muy grave que esto puede agudizar esta problemática, y son las reformas estructurales. Se hablan de inversiones de 50,000 millones de dólares. ¿Dónde están los técnicos? ¿Dónde están los ingenieros para poder abordar los espacios? Entonces, una política de contracción, o más bien de contención salarial, es el producto de lo que hoy estamos viviendo en México. Se han contenido los salarios para poder ser competitivos. China ya cambió su política, ¿sí? Entonces, ahora la política es competir a través de energía barata. Están buscando ahora incrementar el nivel de salarios, pero no se puede hacer nada más de la noche a la mañana, porque creas otros problemas inflacionarios. Entonces, tampoco está por ahí la solución inmediata, ¿no? O sea, tiene que ser gradual. La recuperación del poder adquisitivo del salario tiene que ser gradual. Pero con una contención salarial donde te suben el 4% y la inflación fue del 5%, del 4%, ¿dónde está tu recuperación de capacidad de poder adquisitivo? Profesor, ¿por qué no se generan empleos en México? O lo suficientes, por lo menos. Bueno, depende de la época o de la etapa, ¿no?, de las que estemos hablando. Pero ahora si estamos hablando de hoy, es parte también del juego político. Estamos cambiando de un sistema de partidos. O sea, estaba la derecha en el poder, ahora está el PRI en el poder, retomando. ¿Qué hizo la derecha en el poder? Falta de crecimiento, profesor. ¿Perdón? La falta de crecimiento, ¿qué tanto tiene que ver con esta falta de empleo también? No, por eso, el crecimiento económico es necesario. Para que haya empleos debe de haber inversión. Si no hubo inversión, entonces ¿cómo va a haber empleos?
¿sí? Entonces, ahorita se busca detonar el crecimiento económico a través de las reformas estructurales, ¿sí? Repito, se está detectando una disminución muy precaria en el desempleo y un crecimiento en el empleo formal. Pero ¿por qué ha sido producto de la reforma, desde mi punto de vista, de la reforma laboral, de los cambios de esquema de cómo contratar a los jóvenes, a las personas? Entonces, pues ha ajustado las cifras, pero no es que haya habido en sí un crecimiento económico que satisfaga nuestras necesidades. Cada año se incorporan o salen de las universidades más de 1 millón de jóvenes que la planta laboral no los puede absorber por la incompatibilidad de perfiles. O sea, una planta que viene con una nueva tecnología, pues requiere técnicos o requiere ingenieros. No los hay. O los que hay están mal preparados. Y las propias empresas no hacen lo suficiente para capacitar, ¿sí? Prefieren contratar a la persona con bajos ingresos y pues ahí y traen sus cuadros directivos y sus cuadros técnicos de sus países de origen. Entonces, el crecimiento económico de México está más ligado al crecimiento económico de Estados Unidos. Si Estados Unidos crece económicamente como locomotora, nos jala a nosotros. Y digo nos jala porque exportamos, tenemos más remesas, ¿sí? Remesas que van a dar a lugares de bajo ingreso, ¿sí? Ahora, tenemos el otro problema también de los, perdón, se me fue ahorita el nombre, del narcotráfico. Ajá. ¿Por qué? Porque los jóvenes se van a la parte fácil para obtener ingresos. Los convencen fácilmente porque no tienen empleo o porque el empleo que tienen no les satisface. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto fomenta el desempleo, ¿verdad? Muy bien, profesor, muchas gracias. Te espero por la última, ya se No, me acabó la...